Gracias a Dios, Él vive. Amén, hermanos. Amén. Mire, nosotros no oramos ni buscamos a alguien que está en un sepulcro, ¿verdad? Nosotros buscamos al que se levantó de los muertos. Gloria a Dios. Segunda de Juan, capítulo el que usted guste. Si ya vio segunda de Juan, ¿sabe por qué le estoy diciendo eso? ¿Verdad? Segunda de Juan. Y vamos a leer del versículo 1 al 13, los 13 versículos de este libro de segunda de Juan. Dice así la palabra de nuestro Dios, leamos de manera alternada. Dice la escritura, hay sus Biblias o aquí enfrente. Dice así la palabra de Dios: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Todos ustedes? A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y ese es el amor que andemos según sus mandamientos. Ese es el mandamiento que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no ignoráis la doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Todos los hijos de tu hermana elegida te saludan. Amén. Acabamos de leer todo un libro de la Biblia. Amén. ¿Verdad? El libro de segunda de Juan. Bueno, hermanos, en este tiempo quiero que vean aquí en la palabra del Señor en segunda de Juan. Dice la Biblia, versículo número 10: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa y le digáis bienvenido. Quiero, hermanos, dedicar un mensaje titulado: tenga cuidado con la falsa doctrina. Tenga cuidado con la falsa doctrina. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Mi Dios, a este mensaje que sirva de exhortación, de advertencia, para que mis hermanos cuiden, conozcan y guarden la sana doctrina. Vivimos en tiempos bien peligrosos, donde muchos han salido para engañar, para retroceder a la iglesia, para lastimar a la iglesia, usando falsas doctrinas. Te ruego, Señor, que mis hermanos crezcan en su discernimiento, en su conocimiento de la palabra, para que por ningún motivo alguien los engañe. Gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdanos a tener cuidado de las falsas doctrinas. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? La segunda carta de Juan, hermanos, habla y enfatiza sobre dos cosas. Habla sobre el hecho de que damos y sabemos damos por hecho que conocemos la verdad y que debemos andar en ella. Y el versículo 7 en adelante, en esta pequeña carta, ¿verdad?, en esta epístola del apóstol Juan, hay una advertencia a los cristianos acerca de cuidar, de no recibir en sus vidas falsas doctrinas. Falsas doctrinas. Algunos de ustedes que han conocido la verdad, que no tienen mucho tiempo en el Señor, hermanos, ustedes ahorita tienen un oído y un corazón dócil para decir: quiero escuchar la Biblia, quiero escuchar predicaciones, pero a veces no tenemos el sumo cuidado de decir:
o no tenemos, hermano, todavía el conocimiento como para discernir si lo que él dice o lo que ellos dicen está de acuerdo a la Biblia, porque todavía somos, ¿verdad?, nuevos creyentes que estamos creciendo en el conocimiento de Dios y podemos, hermano, resbalar y de repente irnos con una falsa doctrina. Y sabe, el diablo va a intentar tirarle también por este lado, que usted se engañe con una falsa doctrina. Hoy día, hermano, el mundo promueve un ecumenismo, voy a decirlo así, que se está volviendo muy peligroso. Quiero decirle que las religiones en el mundo están tratando de hacer aparentemente algo bueno, que suena pero maravilloso, pero tenemos que tener cuidado. ¿Qué es eso? Se llama ecumenismo, es decir, la mayoría de grupos supuestamente cristianos, pueden mencionarle nombres: católicos, mormones, testigos de Jehová, metodistas, presbiterianos, pentecosteses, adventistas, bautistas, etc. Están tratando de decir, bueno, ¿para qué estamos divididos? Si nos juntamos, sabemos más. Pero cuidado, porque la Biblia nos enseña que no podemos tener un compañerismo y una asociación con quien tiene diferentes doctrinas, enseñanzas de la Biblia. No podemos. Suena maravilloso, ¿verdad? Vamos a unirnos para hacer algo por el mundo, pero no podemos unirnos con alguien que tiene diferente doctrina. ¿Ok, hermanos? Así de tajante es lo que Dios nos enseña. Que queramos hacer algo por el mundo, pero invalidando las doctrinas, ignorando las doctrinas, no se puede, hermanos. El ecumenismo trata de... Mire, le voy a contar, hace como 5 años me subí a un avión, junto a mí se sentó un sacerdote, íbamos platicando en el camino, yo le empecé a hablar del Evangelio, porque los sacerdotes, la mayoría de ellos no son salvos, ¿verdad? Yo creo que el 1% han conocido la verdad, pero no, la calle no la dicen, acerca de que la salvación está en Cristo por fe y por gracia. Iba platicando con este sacerdote, venían de una celebración, de unas juntas ahí en Morelia, Michoacán, abordamos el mismo avión, íbamos ahí, y cuando iba hablando con él, yo le hablaba de la Biblia, y él me dice, no, es que el Papa dijo tal cosa, y según lo que él dijo, el Papa Francisco, bueno, hace como, ya estaba Francisco, no sé hace cuántos años fue, y él dijo, debemos de buscar la unidad, y yo le dije, ¿tú vas a buscar la unidad con un testigo de Jehová? Y dijo, sí, con un testigo de Jehová, con los mormones, vamos a olvidarnos de nuestras diferencias y vamos a unirnos. Suena bien bonito. Pero yo le dije, ¿tú te vas a unir con alguien que niega que Jesucristo es el Señor? Dice, bueno, esas diferencias es lo que nos ha mantenido desunidos. ¿Tú te unirías con alguien que dice que la salvación es por las obras? ¿Tú te unirías con alguien que dice, ¿verdad?, que San Pedro, ¿verdad?, y San Juan te pueden salvar? Y ellos decían, es que aquí nos vamos a unir todos para hacer buenas cosas. Hermanos, suena bien, pero la Biblia dice no. No te unes, ¿verdad?, a este tipo de movimientos. Es más, mire lo que dice la palabra de Dios, versículo número 10 de 2 de Juan. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice la Biblia? No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. O sea, no puedo compaginar, asociarme con gente que no tiene la misma doctrina. ¿Cuál doctrina? Escúcheme, no es la doctrina bautista, no se vaya a confundir. La doctrina no es bautista, Dios nos libre de que haya doctrina bautista. La doctrina es la bíblica, la doctrina de las Escrituras. ¿Ok, hermanos? Es la doctrina de las Escrituras. Hermano, no debemos tener este tipo de asociaciones. Por ejemplo, si hubiera aquí en la ciudad de León un movimiento, ¿verdad?, donde todas las iglesias se reunieran para traer en concierto a Marcos Witt, ¿no? Vamos a unirnos porque va a venir Marcos Witt y va a ser bien bonito y cooperen ustedes. ¿Sabe qué? No lo vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Marcos Witt tiene una diferente doctrina. Yo no quiero participar en un evento donde Marcos Witt va a salir bailando merengue. Esa es una falsa, es una diferente doctrina de la separación del mundo, ¿sí? Yo no voy a estar ahí aplaudiendo a Marcos Witt, el pastor bautista ahí, ¿verdad? Aplaudiendo a Marcos Witt bailando merengue. No, hermanos,
debe haber separación. Eso es una doctrina bíblica. Amén. La separación del mundo, de sus músicas, de sus tradiciones, de sus perversiones. No debemos traerlos a la iglesia, no vamos a hacerlo. Punto. ¿Estamos aquí, hermanos? Quiero decirle que en este tiempo se necesitan iglesias radicales, o sea, que con decisiones firmes, porque esta historia de unirnos desechando la doctrina es bien peligroso. Y Cristo dice, no lo hagas. Vean lo que dice la palabra de Dios. Algunos ya se pusieron tristes. No pongan tristes, hermanos, ¿verdad? Algunos que no conocen Marcos, qué bueno, no se pierden de mucho, ¿sí? Pero algunos dicen, pero es el cantante de la época, sí, de la época, por eso va al mundo y recibe premios con el mundo y se abraza con los del mundo, ¿verdad? Y en realidad yo no lo he visto dar el mensaje de salvación en todos los micrófonos que ha tenido, nunca lo he visto predicar claramente el evangelio. Habla de Cristo, dice dos o tres cosas, pero nunca dice, hey, voy a ocupar mis micrófonos para decirte cómo ser salvo, ¿verdad? Nunca lo ha hecho, ¿ok? Ni lo hará. Fíjate muy bien, hermanos, y si lo hizo, ya se te olvidó. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Vean conmigo, hermanos, en estos pasajes. Juan 17, fíjese bien. Una de las cosas que nos mantiene en unidad como creyentes es la sana o la buena doctrina. Juan 17. No podemos tener unidad con gente que tiene otra doctrina que no es la bíblica. Juan 17, ¿lo tiene, hermanos? Versículo 6, mire. Fíjese el énfasis, es la verdad de la palabra de Dios lo que nos da una unidad. Fíjese bien, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado ¿qué? Tu palabra. Guardar la palabra. No solamente en obediencia, pero guardar sus doctrinas. Fíjese lo que dice versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Hemos recibido la palabra de Dios y hemos creído en Jesucristo por la misma doctrina que Él nos dio. Vean conmigo versículo 14. Yo les he dado, ¿qué cosa? Tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hay una verdad, si la hay. Es la palabra de Dios. Amén. Esa nos va a dar una unidad cuando usted y yo la conocemos. Vean lo que dice la Escritura, versículo 21. Para que todos sean, hermanos, uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ser uno, unidad, es a través del conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. No podemos tener unidad con gente que niega doctrinas de la Biblia. ¿Estamos aquí, hermanos? Fíjense bien. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 dice la palabra del Señor. Versículo número 13. Note eso, lo que dice la palabra de Dios. Hasta que todos, ¿qué dice la Biblia? Lleguemos, ¿qué cosa dice ahí? A la unidad de qué cosa? No, la unidad del amor, es que hay que amarnos, ¿verdad? Mire, hay grupos, hermano, hoy día que promueven tanto, es que hay que amarnos los hermanos y juntémonos con los mormones y juntémonos y abracemos a los testigos y abracemos a los metodistas y todos vamos a una gran hermandad. Tienen tanto amor que hasta se unen con el diablo, créanme. Ni sin darse cuenta, vente diablo, todos unidos en un gran amor. No, hermanos, no debe ser así, ¿ok? No debe ser así. Dice la Biblia, hasta que todos lleguemos, cuando se nos está ministrando la palabra de Dios, todos vamos a ir llegando a qué cosa? A la unidad de la fe. A la unidad, no del amor, de la fe. Conociendo la Escritura, conociendo más de Dios, vamos a llegar a una unidad donde todos creemos las doctrinas de la Biblia, creemos en el mismo Señor, creemos un mismo bautismo, creemos una misma fe, una misma salvación, porque hemos sido instruidos en las doctrinas bíblicas. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Cuidado con esa, hermanos, mentira de la unidad, desechando las doctrinas. Como no le hagas caso a las doctrinas de la Biblia, vamos a unirnos para ser bondadosos en el mundo. Cuidado, no cambie la verdad por un fin que parece bueno, porque al desechar la verdad, hermano, ese fin se vuelve aún aborrecible a los ojos de Dios, porque estamos desechando su palabra. ¿Está aquí, hermano? Amén. O sea, como diciéndole, Dios, tú vas al segundo término, vamos a solucionar al mundo,
nosotros, las iglesias. No, hermano, la solución del mundo es Dios y su palabra. ¿Sí? Esa es la solución del mundo. Fíjese muy bien. Entonces, no debemos juntarnos con ellos, tener asociación. No, la palabra es no. La Biblia dice, ni siquiera le des la bienvenida. Ahora, vea conmigo esto. Pastor, pero si tengo una reunión laboral, ¿verdad? Y aquel es testigo de Jehová y tiene que venir a mi casa a comer. Nadie dice que no. Es más, llévalo para testificarle. Lo que está diciendo la Biblia es que no te sientes a oír falsas doctrinas. Que no recibas en tu casa a nadie que te trae falsa doctrina. O sea, ¿verdad? Viene un familiar, no, que ellos son de otra doctrina. Dice que ni bienvenido eres. No. Recíbelos en tu casa, háblales de Cristo si es posible, ¿verdad? Pero hermanos, escúchame bien. Está hablando de tú sentarte y decir, a ver, ¿qué dice allá tu doctrina? Es una doctrina que no es bíblica y tú estás recibiéndola, te va a acabar envenenando, hermanos. Ok, veamos entonces rápidamente cómo yo debo tener cuidado de la falsa doctrina. ¿Cómo debo tener cuidado de la falsa doctrina? Fíjese bien, número 1, admita, reconozca que existe falsa doctrina. Es decir, hay cristianos que dicen, no, todo es bonito, todo es de Dios. ¿Has escuchado eso? Todo es de Dios, todo es maravilloso, todo, hablaron de Dios y todo es de Dios. Cuidado, reconozca, advierta que sí existe y que la Biblia nos informa que hay falsas doctrinas. Tiene que estar usted atento en eso. 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. Vamos a ver mucha Biblia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vamos a ir a muchos versículos el día de hoy. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a ¿qué? Sana doctrina. Se oponga a la sana doctrina. Tiene que usted ver, hay quien se va a oponer a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Hay gente, hermanos, que ni siquiera va a aceptar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La persona de Jesucristo, su muerte por nuestros pecados, su muerte y su resurrección, que da vida eterna y perdón a todo aquel que en él cree, ¿verdad? Este evangelio que predicamos debe ser, hermanos, la base de la doctrina de la iglesia nuevo testamentaria. Si alguien tiene un evangelio donde dice Jesucristo no es Dios, o alguien tiene un evangelio donde dice Cristo te salva pero después hay purgatorio, o Cristo te puede salvar pero según tus obras, o Cristo te salva porque te casas con 40 mujeres, alguna doctrina antigua mormona, ¿sí? Porque dice, ¿dónde sacó eso el hermano? ¿Verdad? Alguien te trae otro evangelio, ten cuidado, advierte, Dios te dice que hay quien se opone a la sana doctrina. Gálatas capítulo 1, vamos para allá. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, vea, la Biblia nos advierte. Tiene usted, hermano, escúchame, tiene que salir de ingenuidad, de decir, ¿verdad? Todo es de Dios, todo es bueno. Advierta, hay falsas doctrinas. Admitamos que la Biblia nos advierte sobre eso. Gálatas capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tiene, hermanos? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, note esto, alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué cosa? Un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Versículo 7, no que haya otro, con el mismo poder y todo, la autoridad, verdadero, no es que haya otro, sino hay quienes, algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora note la advertencia, versículo 8. Mas si aún nosotros, mire, el mismo apóstol está diciendo, si yo empiezo a hablarles un evangelio el cual es diferente al de la Biblia, aún el predicador, abusados, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, un ángel del cielo, aún si viniera un ángel y te hablara algo diferente, no te dejes llevar por la experiencia. Un ángel, debe ser de Dios. Pues, aún deberías de poner atención, a ver qué dice ese ángel. Pero yo no he visto ningún ángel todavía. Bueno, mi esposa, ¿no? Mis hijas. Pero, a ver qué dice. No, aunque sea un ángel, aunque sea espectacular, aunque haya un brillo, ¿es Dios o no es de Dios? ¿Estamos aquí, hermanos? Es doctrina, está basado en lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Por eso surgen los mormones. Por un hombre que se le apareció un ángel, ¿verdad?
Y ahí le dio nuevas tablas y le dijo: este libro está corrompido, vamos a hacer el libro del Mormón, ¿verdad? Y tienen otro libro paralelo a la Biblia, desconocen la Biblia en grandes fragmentos y ahora reconocen el libro del Mormón porque un ángel se le apareció a fulano de tal. Y crean nuevas doctrinas diferentes a la Biblia. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Entonces, aunque si este predicador, y se los he dicho, yo empiezo a predicar mensajes que van contra la doctrina de Cristo, ustedes tienen que agarrarme y darme una patada y sacarme de este lugar. ¿En serio, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué? Hermano, pues la Biblia lo dice, que hay quienes perturban el Evangelio. Y mire lo que dice el 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente al que hemos anunciado, sea que, hermanos, Anatema. anatema, es decir, sea señalado, separado, ¿verdad? Distanciado. No podemos tener a alguien de diferente Evangelio, ¿verdad? Nosotros abrazando y teniendo comunión con Él y creyendo lo que nos dice. Entonces, número uno, reconozca que hay, hermanos, falsa. Sálgase de la ingenuidad. No todo el que carga Biblia y sale en la tele, ¿verdad? En el canal de enlace, no todos son de sana doctrina, no todos lo son. Adviértalo, no sea ingenuo espiritualmente. Número dos, ¿cómo librarme de falsa doctrina? Reconozca que la hay, la Biblia nos advierte. Número dos, ahí le va. Reconozca o aprenda de dónde salen las falsas doctrinas. O sea, ¿cuál es el origen? ¿Quién inventa las falsas doctrinas? Le voy a decir, las falsas doctrinas no las inventan los testigos de Jehová. Las falsas doctrinas no las inventa la Iglesia Católica. Las falsas doctrinas no las inventan los mormones o los musulmanes. Las falsas doctrinas, allá en Corea del Sur hay una doctrina, en Corea del Sur hay una doctrina terrible, ¿verdad? De Madre Dios, le llaman, la Madre Dios, ¿verdad? Y esas doctrinas, ¿de dónde salen tantas doctrinas? Hay hombres que se paran y dicen que son el Cristo. Aquel hombre que se hacía tatuar a la gente el 666. Desde no, es algo bueno, póntelo, ¿verdad? Ya se murió. Cuando yo entré a la página de ellos, usted veía a este hombre ahí y todos le cantaban a él como si fuera Jesús. La luz del mundo, que tiene su profeta, ¿verdad? Hermanos, yo voy a confesar un pecado, falta pagar nada más. Yo ya fui a conocer, porque decían, es que el templo de la luz del mundo es grandísimo y queríamos verlo por lo impresionante que decían que eran, y también para ver si podemos testificar a alguno de los que andaban ahí. Y fuimos y nos metimos y nos dijeron: siéntese, ahorita está una sesión, no pueden hablar, y ahorita les enseñamos el templo. Y ahí estábamos, ahí no fuimos de curiosos, ¿verdad? Y ahí estábamos sentados y escuché la enseñanza de la mujer. ¿Saben qué enseñaba la mujer? Que deberían seguir al profeta, ser como el profeta, amar al profeta, honrar al profeta. Dígame si habló de Cristo, como 2 veces lo mencionó, pero el profeta lo mencionó como 70 veces. Entonces uno dice: espérame, a quien debemos amar, seguir, imitar es a Cristo. Amén. Y ellos exaltan nombres, ¿verdad? Y ahí está la falsa doctrina. Pero ¿de dónde viene tanto invento? Hermano, usted, no se lo recomiendo, pero a veces me han enviado videos y dice: mira, pastor, las doctrinas de ahora, unas cosas, hermano, increíbles. La risa santa. Todo el mundo se empieza a reír. Y de la risa santa, y quien tiene la risa está lleno de Espíritu Santo, se tiran al piso, se revuelcan y todo el mundo se ríe como loco. Tú entras, la verdad. El saco ungido, un saco. El predicador dice que su saco está ungido con el poder de Dios y agarra a la gente a sacazos. ¿De serio, hermanos? Eso pasa, ¿verdad? Y dicen el poder de Dios y se están tirando y la cachetada santa. Yo no quiero la cachetada santa, me lo va a regresar. Les damos cachetadones el pastor, y ahí pasa, no sé qué fin le vean, ¿verdad? Hermanos, mire, yo vi en una iglesia esto. Cuando le ponen la mano y lo tiran, a la gente le impresiona esa experiencia. Es que sentí algo y me caí. Yo digo: ¿y dónde está en la Biblia esa experiencia que sea edificante, que sea de bendición, que te ayude en tu vida cristiana? ¿Dónde está? Enséñame cuántos anduvo tirando Jesús. ¿Cuántos tiró? O sea, ¿y dónde la iglesia practicaba eso? O sea, cuando era una práctica cotidiana de la iglesia, era edificante. Y así, hermanos, y en esa iglesia me tocó ver, no he hecho mentiras, ¿verdad?
estaba una persona y le ponía la mano, y como no se caía, el predicador dijo: eres un incrédulo y reprenda a Satanás. Y lo quería tirar, ¿sabe? Yo lo vi, nadie me lo contó. Se puso atrás uno y le hizo banquito. En serio, y lo echa atrás y se cayó ya le ponen arriba una sábana y sale. Ay, hermano, hay tantas falsas doctrinas, pero el asunto de dónde vienen. Habrá un señor ahí sentado y dice: ¿ahora qué invento? No. ¿Sabe dónde vienen las falsas doctrinas? Vean lo que dice Segunda de Juan. ¿De dónde vienen las falsas doctrinas? Segunda de Juan. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Segunda de Juan dice la palabra de Dios. Versículo 7. Note muy bien de dónde sale la falsa doctrina. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Note, quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿De dónde salen las falsas doctrinas? De el engañador. ¿Quién es el engañador? Satanás. Fíjese lo que dice la Biblia, Apocalipsis 12:9. Vamos a ver muchos versículos. Hubiera traído sus esponjitas como cuando cuentan los billetes, ¿verdad? Así que se mojan para contar, así para moverle ahorita la Biblia. Apocalipsis 12, versículo 9. ¿Quién es el engañador? Apocalipsis 12:9. ¿Estamos ahí, hermanos? Note lo que dice, leamos todos juntos. 12:9, dice así en voz alta: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es el engañador? Satanás. Él es el engañador. ¿Cómo trata de engañar? Con falsas doctrinas. ¿Estamos aquí, hermanos? Vean lo que dice 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la Biblia, pero el Espíritu dice claramente, clarito: en los postreros tiempos algunos apostatarán o se apartarán del camino de la fe. ¿Qué dice la Biblia? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de qué. Ok, las falsas doctrinas tienen su origen en Satanás. Okay. Él es el que lanza estas doctrinas de demonios. ¿Para qué? Ahorita vamos a ver. Lo que tenemos que ver es cuál es el origen. Ahí le va esto, espero que me lo logren captar. Aún, pongan mucha atención, aún gente que puede estar con la Biblia, puede estar citándole la Biblia, pero la está torciendo. ¿Y usted se va a dar cuenta? El Espíritu de Dios le va a poner la alerta. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Va a sentir una inquietud. Aunque no conozcas toda la Biblia, tú vas a percibir. Eso no es de Dios. Gracias a Dios, el Espíritu Santo te va a ayudar. Ahora, entre más conozcas la palabra de Dios, más te vas a dar cuenta. ¿Sí? Pero va a haber. ¿Sabe que el diablo conoce la Biblia? Además, si ahorita estuviéramos en un conocimiento bíblico entre usted y el diablo, ¿quién sabía más? Dice: sabe más por viejo, ¿verdad? Dicen por ahí. El diablo sabe más por viejo, pastor. Fíjense bien, el diablo conoce la Biblia y sabe que usando la Biblia puede mentir. Fíjense nada más. Puede usar textos de la Escritura y torcerlos. Lo hizo con Jesús, Mateo capítulo 4. Veanlo para allá. Mateo capítulo 4. Entonces, pastor, ¿qué garantía tengo? Tengo el Espíritu Santo, ahorita vamos a ver. Tengo la palabra de Dios, pero aún el diablo puede estar usando con alguien con su Biblia bajo el brazo y tratando de predicarla, pero torciendo las Escrituras, torciendo la palabra de Dios. Mateo capítulo 4. El diablo así lo hace, así opera. Mateo capítulo 4. ¿Lo tiene, hermanos? Amén. Dice la Escritura, fíjese bien. Versículo 3. Vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. ¿A quién vino? A Jesús. Y le dijo, Jesús estaba ayunando en oración ahí en el desierto: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, notes, si eres hijo de Dios,
échate abajo. ¿Y qué dijo el diablo? Porque escrito está. El diablo está hablando, porque escrito está. El diablo está diciendo, mira, la Biblia dice esto. Hasta el diablo sacó la Biblia. ¿Sí? Y le dijo a Jesús, mira, lánzate, porque escrito está. Y cita dos salmos, dos porciones de los salmos. Y sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Se fija que el diablo citó la Biblia. La Biblia es verdad, pero el diablo la tuerce y la trata de aplicar con torcedura para que la apliquemos mal, la interpretemos mal. ¿Ok, hermanos? El diablo va a intentar hacer eso. Por eso a veces tú vas a escuchar predicación o mensajes ahí en las televisoras o de ciertas iglesias que aunque usan ciertos versículos, tú vas a ir afinando tu oído y tú vas a decir, espérame, eso no es de Dios. Cierto. No es, algo no checa, no está bien. Dios te va a ayudar a advertirlo, ¿ok? Te va a ayudar a advertirlo, pero hay que tener cuidado. El diablo aún va a tratar de torcer la Biblia para meter una doctrina distinta. Ahora, aquí está el punto. ¿Cuál será el propósito de las falsas doctrinas? ¿Por qué el diablo quiere meter falsa doctrina? ¿Cuál será el propósito? Te voy a decir los propósitos que hay detrás de ello, pero es muy sencillo. ¿Eres de Cristo, sí o no, hermano? ¿Cómo que no? ¿Eres de Cristo? Amén. Amén, ¿verdad? Ok, si eres de Cristo, la Biblia dice que tú fuiste trasladado del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, a la luz. Que tú dejaste el reino de la maldad para ser trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora tú eres de Dios. Ahora tú eres de Jesús. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, el diablo ya no te tiene bajo su autoridad. Ya te perdió, te le fuiste. Gracias al Señor Jesucristo. Amén. Pero Él dice, bueno, ya te vas a ir al cielo el día que mueras, ya no te vas a ir conmigo, el día que me toque que me lancen también al infierno. Ya no te vas a ir conmigo, va a decir, ok, tú eres de Dios, pero no te va a dejar en paz. Y una de sus maquinaciones o estrategias será lanzarte falsa doctrina para que a pesar de que seas de Cristo vivas confundido, vivas sin firmeza, vivas de un lado para el otro. Una iglesia va para allá y te vas a pasar visitando ciertas iglesias y doctrinas. Al final vas a acabar confundido y decir, mejor ya no creo nada y me aparto de Dios. Y al final la mala doctrina te va a separar hasta de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Cuando alguien busca la sana doctrina, la prueba y dice, esta es. Yo no digo, hermano, que tú estés o hayan estado buscando la sana doctrina. Pues claro, visito iglesias. Pero otra cosa es uno mismo andar de aquí para allá, oyendo, escuchando, y eso el diablo lo va a usar para hacerte daño. ¿Qué pasa, pastor, si yo escucho la falsa doctrina? Mire lo que va a pasar, Efesios 4, rápidamente, las consecuencias de la falsa doctrina. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Amén. Efesios capítulo 4 dice la palabra de Dios, versículo número 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vean el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Mire, hay doctrinas que son como un viento y no tenemos firmeza, que un pequeño viento nos mueve. A eso se refiere. Alguien nos trae una falsa doctrina y estamos, ¿verdad?, fluctuantes, cambiantes, cualquier doctrina falsa de moda, ¿verdad? De repente, ¿sabes que apareció el evangelio escondido de Judas? Vamos a leer. Y por años tu pastor te dice que lees la Biblia y no la lees. Apareció una nueva doctrina donde dicen que Jesús y el código da Vinci, el caballo de Troya, ahí habla todo lo de Jesús. Y hay un montón de falsas doctrinas y cualquier vientecito de doctrina te mueve. Viento de doctrina, un soplidito de mentira y andas trastabillando. Ay, ¿será verdad? Ay, ¿de verdad? ¿Estaré bien en la iglesia? No, mire, hermano, la falsa doctrina te va a hacer una persona inconstante y no firme en los caminos de Dios. No vas a estar jamás firme. La sana doctrina te va a arraigar, te va a hacer firme en los caminos del Señor. Mientras tanto te la vas a pasar
fluctuante. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Cambiante. Un tiempo aquí, un tiempo en otra doctrina, etc. Vean lo que dice la Biblia, Hebreos 13:9. Hebreos 13:9, vamos para allá. Hoy quiero que se cansen de ver tanta Biblia, hermanos. Hebreos 13:9. Note esto: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Note, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Afirmar ¿qué cosa? El corazón. Un corazón firme. Yo sé de quién he creído, yo sé lo que la Biblia dice, no que venga una doctrina y me mueva de lado a lado. Vea lo que dice entonces: no os dejéis llevar por doctrinas ¿qué? Diversas y extrañas. Diversas y extrañas. ¿Sabes qué va a hacer la falsa doctrina? Te va a llevar, gente. Va a venir la falsa doctrina y te va a llevar, te va a dar varias vueltas, y cuando estés perdido te va a soltar. Y vas a estar extraviado, alejado de Dios, confundido, un montón de dudas. Así es lo que va a hacer la falsa doctrina. Mira lo que dice Segunda de Pedro. La falsa doctrina nos va a extraviar. La falsa doctrina nos va a hacer faltos de firmeza en nuestra vida cristiana. La falsa doctrina, mire lo que va a provocar. Primera de Pedro, ¿lo tiene ahí, hermanos? Disculpe, Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 2. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Esta es una falsa doctrina. ¿Qué pasa? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. ¿Te vas a extraviar? ¿Vas a seguir una doctrina diferente? ¿Te vas a apartar del Señor porque no es su doctrina, no es de acuerdo a su palabra? Vea conmigo versículo 19, peor aún. Habla de los falsos maestros, dice: les prometen libertad y ellos son mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Versículo 20: ciertamente sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, note esto, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Sabe qué hace la falsa doctrina? Te va a acabar enredando y te va a jalar y te va a hacer retroceder. Y no solamente, escúchame bien, no solamente vas a acabar como estabas antes de conocer a Cristo, dice, y su postrer estado viene a ser, vas a llegar a ser peor que cuando empezaste a conocer algo de la palabra de Dios. Vas a retroceder y vas a llegar a ser peor, dice la palabra de Dios. Le sucede al cristiano y le sucede a los cristianos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios un poquito más. Versículo número 20, nomás quiero advertir esto. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse ¿en dónde? En el cielo. ¿Sí lo miran, hermanos? La falsa doctrina te va a llevar a retroceder y vas a volver al mismo pecado y aún peor. Ahora escúchame bien: si eres hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo. ¿Estamos aquí, hermanos? Y no es posible que vayas a tener paz y tranquilidad volviendo al vómito. Te vas a sentir mal. Cierto. Porque has nacido de nuevo. No vas a estar cómodo. La Biblia nos dice de Lot, que vivió entre sodomitas, y dice que se abrumaba. Aunque vivía entre ellos, se abrumaba por la nefanda conducta de esta gente. ¿Sí? Entonces, fíjese bien, pero cuando tú naces de nuevo, el Espíritu de Dios te va a ayudar. Hay gente que llega a una iglesia que nunca nace de nuevo, que sin ningún problema, como la vida es muy fuerte, como un perro regresa al vómito. ¿Has visto comer un perro el vómito? Yo sí. Se lo comen sin ningún problema y sin ninguna objeción, ¿verdad? Hasta ahí le dejamos, ¿verdad, hermanos? No están haciendo queja de... Mira, hermanos, el puerco lo puedes lavar y bañar, y a él le encanta el lodo, se va a regresar. Si no has nacido de nuevo, con facilidad te vas a ir otra vez para atrás. Cierto. Si no eres salvo, fácil te vas a ir para atrás. Si eres salvo, la falsa doctrina te puede empujar a eso por un tiempo. Pero si eres de Cristo, Dios no te va a dejar.
¿Sí está aquí, hermanos? Pero te vas a ir por haber seguido escuchando falsas doctrinas que te van a extraviar, que te van a apartarte de Dios, que te van a confundir, que te van a desanimar, que te van a hacer retroceder. La falsa doctrina, además, rápidamente, hermanos, además de todo, rápidamente, no te va a dejar crecer espiritualmente. Si no recibes buena doctrina, no vas a crecer espiritualmente. Yo lo he escuchado veces. Cuando gente llega, ya conoce el Evangelio, son salvos, pero les enseñaron en iglesias donde no había sana doctrina. Y luego llegan a iglesias de sana doctrina y ellos dicen, ahí estoy creciendo. Amén. Porque la sana doctrina no trae corrupción, no trae mentira, trata de ser tal cual la Biblia lo enseña, ¿verdad? Y nuestra vida empieza a crecer. ¿Estamos ahí, hermanos? Porque hay sana doctrina. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2, no lo voy a ver por el tiempo, pero usted lo puede ver ahí en el versículo 1 y 2. Dice la Biblia, pues estamos bien cerca, vamos a ir al versículo 1 de Pedro 2. Versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no texto, no adulterada, no diluida. ¿Qué pasa si tú a un bebé le das leche rebajada con agua? No la va a aceptar y no va a crecer, le va a hacer daño, va a estar flaquito porque no lleva los nutrientes. Así es, hay sana doctrina y hay doctrina corrupta. Hay doctrina diluida, rebajada, que no se nos enseña tal cual dice la Biblia. Y esa doctrina la vamos a recibir y no vamos a notar, no crecemos espiritualmente. ¿Qué pasa? Porque no hay sana doctrina. Hay muchos cultos emocionales, la gente llora, se emocionan, pero no están siendo edificados con la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Ahora, a mí me emociona el culto, yo no sé, yo ahorita canté y da ganas de llorar y amén, ¿verdad? Sí. Pero no es un culto emocionalista. Tenemos que recibir palabra para ser edificados, sana doctrina para alimentarnos y crecer. ¿Estamos aquí, hermanos? Pero si tú escuchas falsas doctrinas, te van a confundir, te van a extraviar, te van a apartar, te van a retroceder, te van a desanimar, y la falsa doctrina te va a hacer quedarte un niño espiritual carnal, sin crecimiento. Tu vida no va a cambiar a pesar de que cargas una Biblia, porque no se te está alimentando. Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Voy a terminar con esto, hermanos. Romanos 16, 17. O sea, voy a terminar, significa que me faltan 6, 7 minutos. Ay, pastor, ya digo que ya. Romanos 16, 17. ¿Lo quieren, hermanos? Amén. Note, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Escúcheme, la falsa doctrina va a tratar de entrar a esta iglesia en algún momento para dividir. ¿Sí? Va a tratar de entrar para dividir y destruir esta obra por medio de falsa doctrina. Hay muchos grupos, hermanos, que viene gente solamente a dañar, y empiezan a hablar con los hermanos y empiezan a sembrar falsas doctrinas. Y a veces el pastor no lo identifica porque lo hacen por debajo del agua, y cuando se dan cuenta ya hay varios hermanos confundidos en contra del pastor porque alguien les trajo falsa doctrina, y causan divisiones. Para eso sirve la falsa doctrina, para dividir al pueblo del Señor. Te voy a decir, cuando eso pase, yo tengo una orden de parte del Señor en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3. Claro que dice la escritura, y ustedes también tienen esa orden. 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso. 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen. Mandases a algunos que no enseñen. ¿Sabes qué, pastor? No permitas que enseñen falsa doctrina. Si alguien llega aquí, lo vamos a mandar. No puedes tú enseñar esa doctrina aquí. Y si sigue enseñándola, lo tenemos que sacar de la congregación, porque es un peligro para el crecimiento de la obra. Ahora fíjese bien, voy a entrar a eso entonces. Las doctrinas que más daño hacen, ahí le va, las que usted se puede ingenuamente ser engañado, son doctrinas que son muy parecidas a la doctrina bíblica, pero no lo son. Segunda de Pedro
que se parecen a la doctrina bíblica, pero no lo son. Quiero que vea aquí, póngame mucha atención, esto es importantísimo, hermanos, y vamos a entrar a la parte final. Segunda de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué dice ahí, hermanos? Note, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La palabra encubiertamente, trato de ilustrársela, pongan mucha atención. Es cuando tú puedes pintar o poner una línea recta, ¿verdad? Vertical, la pones ahí y luego le dibujas otra línea del mismo grosor, pero está tan pegada la una de la otra que si tú las miras de lejos, son del mismo tamaño, del mismo grosor, si tú las miras desde atrás, parece una sola línea. Pero si tú te acercas de, pero mira, están separaditas, así, están separadas. Entonces no son la misma línea, son tan parecidas. Es lo que dice aquí, introducirán encubiertamente para que no te des cuenta, de eso se trata, que tú andes en falsa doctrina sin darte cuenta. Y van a ser tan parecidas. Por eso, hermanos, tenemos grupos que parecen cristianos, que ahorita tú dices, mira, también son hijos de Dios, también son salvos, pero si te das cuenta, practican falsas doctrinas, ¿verdad? Doctrinas de demonios, ahí se andan revolcando, lo que dije hace rato, ¿verdad? Te van a saquear tu dinero, vas a ver si no, porque son lobos rapaces, están ahí por dinero, lo hacen por saquear a la gente. Te vas a dar cuenta que van a promover, y son iglesias llenas de adulterios, llenas de fornicaciones. Los pastores o los supuestos pastores se están metiendo con las hermanas de la congregación bajo el cobijo de que es correcto, y es una perversión terrible. Si tú lo ves, y ahí yo no me explico, en la iglesia de Cristo, hermanos, no dice donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está una de ellos. ¿Y por qué en esas iglesias, si Cristo está ahí, hay tanto enchamucado? Todo el mundo está endemoniado, ¿verdad? ¿En serio? También aquel está endemoniado, aquel también está endemoniado. Oye, si somos salvos no podemos estar endemoniados, tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Y entre nosotros está el Señor, y estamos glorificando a Dios. Esta es una reunión celestial, ¿verdad, hermanos? Donde estamos alabando al Señor. ¿Por qué tanto endemoniado? ¿Sí te lo has preguntado? Doctrinas similares, ¿verdad? Y mucha de esa doctrina, hermano, viene a través de la música. Se mete a la iglesia. Música emocional, música mundana, y empieza sin que nos demos cuenta. Ahí te va. Tienes que irte, pues ya se quieren ir, ¿verdad? Ya escuché al Señor diciendo ya para, ¿verdad? Tienes que salir en un autobús a las 9 de la mañana. Y tú en tu casa observas 2 relojes en la pared. Tu autobús sale a las 9. ¿Estamos ahí? Un reloj, ¿verdad? Esto tú no lo sabes, pero la hora real, ninguno de esos 2 relojes la tiene. Tú sales a las 9. En la hora real dice 8:30. Pero tú ves 2 relojes y uno dice 8:24 y el otro dice las 5:30. Ninguno de los 2 relojes tiene la hora real. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Qué horas eran? 8:30. Tu autobús sale a las 9. Un reloj dice 8:24 y el otro reloj dice 5:30. ¿Cuál reloj te hace más daño? Las 5:30, ¿no? Los 2, pero ¿cuál te hace más daño? El que dice 8:24, te va a decir por qué. Porque está más cerca de la realidad, pero no lo es. Porque el de las 5:30 tú lo descartas. Ay, no, ¿cómo? Ahorita no son 5:30. Tú sabes que no son 5:30. Es tan grande, ¿verdad? La diferencia que no te engañas. No, el 5:30 no es. Este es el bueno, 8:24. Llegas 6 minutos después a la central de autobuses. Llegas a las 9:06. Se te fue el autobús, te hizo daño. Porque te confiaste en algo que se parecía mucho al que decía la verdad. Escúchame bien, hermanos. Así la falsa doctrina se va a parecer tanto que nos puede llegar a confundir. ¿Cuál es el antídoto? Termino, hermanos. Mira, ya nuestro voy a mencionar. Dice la Biblia, 2 de Juan, y terminamos, que recibimos la verdad. 2 de Juan 1, véalo ahí. El anciano, la señora elegida, y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad.
a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Fíjese bien. ¿Cómo podemos guardarnos de la falsa doctrina, pastor? Ahí le va. Usted ya recibió la verdad. ¿Sabe quién es la verdad? Cristo Jesús. Amén. Le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya tenemos la verdad morando en nosotros. La Biblia de Juan 16:13 dice, y el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Tenemos al Espíritu de Dios para decirnos por ahí sí, por ahí no. Tenemos además, según Efesios 1:13, la palabra de verdad. Tenemos la verdad, tenemos el Espíritu que nos guía a la verdad y hemos recibido la verdad que es Cristo. Estamos equipados para no ser extraviados. El Señor nos dotó de toda la verdad para no extraviarlos. Entonces, ¿qué hay que hacer, pastor? Mire, hermanos, usted tiene que seguir adelante. No se ponga a ver enlace. Yo ahorita no se lo recomiendo. No se lo recomiendo. No se ponga a ver eso. Si es nuevo creyente, me lo van a engañar así. No. Dice, pastor, quiero buscar predicaciones. Yo le doy páginas que leer. Yo le doy buenos predicadores de sana doctrina. Pero no se me vaya a ver eso porque le van a hacer daño. Esa mezcolanza lo va a aturdir, lo va a confundir y lo va a hacer dudar. Entonces, fíjese bien, no reciba ahorita falsa doctrina. ¿Estamos ahí? Amén. 2, venga a la iglesia. Sea adoctrinado, sea enseñado la palabra de Dios. Crezca en el conocimiento de la verdad. Mire, hermanos, escúchenme. Usted o cualquier persona no identifica mentiras conociendo más mentiras. Usted identifica mentiras cuando conoce la verdad. Si usted conoce la verdad, va a identificar así las mentiras. Tiene que concentrarse en conocer este libro, en crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Usted dice, es que pastor, voy a conocer todas las mentiras, quiero ver qué opinan estos y estos y estos. Y si estudias la mentira, nunca llegarás a la verdad. Tienes que primero conocer la verdad. Amén. Cuando conoces la verdad, este libro te va a decir, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Pero si tú no te enfocas en conocer este libro, te van a engañar así. Yo no quisiera, hermanos, en el Señor como pastor, que ninguno de ustedes se extraviara. Pero ustedes se van a extraviar si no son diligentes en conocer la palabra de Dios, en leer la palabra de Dios, en aprender, en venir. Y les felicito, hermanos, por venir a la escuela dominical, porque es doctrina. Amén. Eso es lo que usted necesita. Siga viniendo a la escuela dominical, le va a seguir dando la buena doctrina. Busquemos la sana doctrina, retengamos la sana doctrina. Y por último, hermanos, si usted, dice la Biblia, que si usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted va a reconocer la sana doctrina. Anótelo porque no lo voy a ver. Juan 7, 16 y 17. Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. La Biblia lo dice así. Si usted quiere hacer, Padre, quiero hacer tu voluntad. Gente dispuesta a hacer la voluntad de Dios distingue la doctrina. ¿Lo tenemos ahí, verdad? Sí. Dice ahí, mi doctrina, 16 y 17. Jesús le respondió, dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la, ¿qué, hermanos? Voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer, hermanos? Se dará cuenta, conocerá si la doctrina es correcta o no. En el momento que usted dice, yo quiero andar en el mundo, yo quiero andar en el pecado, vas a perder tu capacidad de distinguir la buena doctrina. Amén. Te vas a hacer ciego a la buena doctrina. Hermanos míos, que Dios nos ayude, que por ninguna razón ninguno de ustedes se extravíe por haber escuchado falsa doctrina. Que el Señor nos haya fieles aquí. Mira, hermano, si tú un día te vas a otra ciudad, si un día dices, pastor, ya no quiero estar en la iglesia, me voy a otra iglesia. Mira, como pastor voy a estar contento si quieres ir a una iglesia, pero que te den sana doctrina. Me va a doler que te vayas, yo no quiero que te vayas. ¿Sí? Pero mientras estés en una buena iglesia, mira, eso es lo mejor. Si que estés en una iglesia firme, pero hermanos, Dios nos libre que un día por ahí, no, el hermano ya anda ahí con los testigos de Jehová. ¿Cómo que no funciona? No, los hermanos ya andan ahí, ya se regresaron, ahí pasaron cargando la cruz y la flor. ¿Cómo? ¿Verdad? Retrocedió, ¿verdad? Y ya los hermanos ya no se congregan, ahora van con la luz del mundo, ya anda ahí la hermana. Ay, no, hermanos, Dios nos libre.
Pero es responsabilidad de usted. Es bajo su responsabilidad conocer. Dice 2 de Juan, miren por ustedes mismos. Cuídense. Que no vayan a recibir falsa doctrina.